Desea cercar un terreno rectangular de 10.800 metros cuadrados de superficie. Uno de los lados mayores colinda con un río, de suerte que solo hay que bardear 3 lados. ¿Cómo deben escogerse las dimensiones del terreno para que la longitud de la valla sea mínima? Bien, el terreno tiene forma rectangular, he dibujado al rectángulo y tiene una superficie de 10.800 metros cuadrados. Bien, todo esto tiene un valor de 10.800 metros cuadrados. Ese es el área del rectángulo. Uno de sus lados mayores, aquí lo puse, está rodeado de un río. Y bien, la valla que hay que poner está representada por la línea negra, y toda la línea negra representa una parte del perímetro de un rectángulo. Ya tenemos dos conceptos: el área de un rectángulo y el perímetro. Para hallar el área de cualquier rectángulo basta con multiplicar la base por la altura, y para hallar el perímetro sumamos todos los lados de ese rectángulo, y es lo que vamos a aplicar en este problema. Voy a poner aquí que el área específicamente de esta figura va a ser la base. A la base le voy a llamar X, porque en realidad no conozco cuál es esta dimensión, y a su altura le voy a llamar Y, y así es como puedo encontrar el área de la figura, multiplicando la base X por la altura Y. De esa forma ya puedo saber el área total, y vemos que el área total vale 10.800 metros cuadrados. Esos 10.800 metros cuadrados van a ser la multiplicación de X por Y. Eso es con respecto al área. Ahora, con respecto al perímetro, veo que puedo sumar el lado de la base, que es X, más la altura y además voy a tener que sumarle otra Y para tomar en cuenta la parte izquierda del rectángulo. Ahora sí, X más 2Y representa toda la línea negra. Ya he trabajado tanto con el área que con el perímetro de este rectángulo. Lo que me pide el problema es escoger las dimensiones del terreno para que la longitud de la valla sea mínima. ¿A qué se refiere con la longitud de la valla? Pues se refiere al perímetro, únicamente al perímetro. El problema me pide que este perímetro sea el menor posible. Vamos a suponer algo. Vamos a suponer que esta valla se va a elaborar con un material muy caro. Bueno, vamos a suponer que sea acero, y que en estos días el acero está muy caro, demasiado caro, y es por eso que nosotros queremos minimizar la longitud para que a su vez compremos el menor acero posible y ya podamos realizar
con el mínimo de acero la longitud de esta valla para no gastar tanto. ¿Cuáles serán esas dimensiones que me hagan mínima las longitudes correspondientes de este rectángulo? Vamos a suponer una medición al azar para que al final la comparemos con los resultados reales. Voy a suponer que este lado vale 108 metros y que la altura valga 100 metros. Así, para cuando yo calcule el área de esta figura, multiplique base, que es 108 metros, por altura, que son 100 metros, y me dé el área correspondiente. 108 por 100 me va a dar 10.800 metros cuadrados y corresponde a mi área encerrada. Entonces, yo no sé al principio si estas dos dimensiones van a ser mínimo la longitud de la valla. Vamos a suponer que el perímetro, tomando en cuenta esta suposición, será 100 más 100, 200, más 108, 308 metros. No sé si comprando 308 metros de acero, vamos a suponer que se pueda. No sé si comprando ese material sea el mínimo posible. Vamos a dejarlo por el momento ahí, y cuando lleguemos a un resultado lo comparemos con este y veamos si es mayor o menor. Bien, continuemos con el problema. Una parte importante en el enunciado me dice que vamos a tener que minimizar la longitud de la valla, pero al decir minimizar estamos hablando de una derivada. Cuando derivemos una función podemos obtener o un máximo o un mínimo, y eso podemos saberlo ya sea con el criterio de la segunda derivada o viéndolo también desde una gráfica. Por el momento vamos a suponer aquí que al derivar estamos buscando máximos y mínimos. Y bien, ¿qué vamos a derivar? Se deriva lo que se quiere maximizar o minimizar. En este caso vamos a querer minimizar la longitud de la valla. Recordemos que la longitud de la valla es directamente proporcional a el perímetro del rectángulo. Entonces queremos minimizar el perímetro del rectángulo. Por lo tanto, escribo el operador diferencial. En general se representa así: operador diferencial. Pero esto nada más me dice que voy a derivar con respecto a la variable x. Ahora también puedo derivar con respecto a la variable y, es decir, aquí el perímetro me dice que está en función tanto de la variable x como la variable y, pero para derivar es muchísimo más fácil dar a la función en términos de una sola variable. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues utilizando mi otra función o mi otra fórmula del área en este caso.
para ello despejamos una variable, ya sea la x o la y. Aquí veo que la x está sola y puedo sustituirla con el valor que yo despeje en la segunda fórmula. Por lo tanto, voy a despejar a la x, también puedo despejar a la y. Entonces, cualquiera que nosotros decidamos despejar es válido. Pero se me ocurre despejar a la x, y pongo 10.800 sobre y. Así que la y pasa dividiendo en el lado izquierdo y he despejado el valor de la x. Ahora, este valor ya lo puedo sustituir en esta parte del perímetro. Ahora lo pongo abajo. Perímetro va a ser igual a 10.800 sobre y más 2y. Ahora veamos que la función perímetro está únicamente en la parte derecha con una sola variable, y eso era lo que estábamos buscando antes de derivar. Ahora ponemos ya el operador derivada. Estamos diciendo que vamos a derivar, pero ahora con respecto a la variable y. ¿A quién derivamos? A la función perímetro. Esto me indica que voy a derivar a la función perímetro en la parte izquierda y en la parte derecha. Pongo de nuevo el operador derivada y pongo exactamente todo lo demás. 10.800 sobre y más 2y. Ahora continúo derivando. La parte izquierda se queda exactamente igual, derivada de p con respecto a y. Y ahora esto se trata como una multiplicación, el operador por el primer término y por el segundo. Y cuando multiplico me queda dy, y puedo poner paréntesis o puedo dejarlo así, poner 10.800 sobre y más, ahora derivada con respecto a y de 2y. Eso me indica que voy a ir derivando término por término. La parte izquierda de nuevo se repite, ahí no va a cambiar nada. Y para derivar, lo que puedo hacer en el primer término es facilitarlo al subir la y al numerador como y menos 1. Entonces, cada vez que queramos derivar este tipo de funciones que tengan un denominador y en el denominador esté la variable a derivar, podemos subirlo con el signo contrario. Aquí el 1 tiene signo positivo y cuando suba al numerador lo cambiamos con signo negativo. Así facilitaremos la derivada. Ahora, antes de derivar 2y, podemos sacar el 2, ponerlo antes del operador derivada para que se vea más claro qué es lo que se deriva. Y continuamos con la siguiente línea. Como les había dicho anteriormente, las constantes se ponen antes del operador derivada. Y bien, aquí ahora va y a la menos 1 más, ahora voy a derivar esta parte. La derivada de y con respecto a y es 1 y me va a quedar 2 por 1. Luego la siguiente línea me dice ahora que voy a derivar a y a la menos 1. Antes pongo los 10.800 y
¿Cómo se deriva este tipo de funciones que tienen un exponente? Pues voy a poner el resultado en paréntesis. Es mucho mejor a como lo hice aquí. El exponente se baja en el lado izquierdo de la y a ese menos 1 se le va a restar otro menos 1. Siempre es la resta de menos 1. Este valor de menos 1 no cambia. Y luego aquí puedo multiplicar 2 por 1, 2. Continuamos. Derivada de p con respecto a y va a ser igual a, aquí multiplico más 10.800 por menos 1 y a la menos 1 menos 1. Multiplico los términos constantes que tienen signos más por menos, menos. 10.800 por 1, 10.800. Y me queda y a la menos 2. Menos 1 es menos 2. Más 2. Ahora continúo y reescribo mi primer término, menos 10.800 sobre y al cuadrado. Hice lo contrario, pasar el numerador al denominador. Como habíamos quedado, era representar a la variable con el signo contrario si queremos bajarlo en este caso. Entonces teníamos anteriormente en el numerador y a la menos 2. Podemos bajarlo al denominador con el signo contrario y queda y a la 2 positivo más 2. Bien, aquí únicamente hemos derivado. Derivamos a la función p. Ahora hacemos 0 dp sobre dy, hacemos 0 esta parte para minimizar o maximizar. Minimizamos o maximizamos. Entonces, al hacer 0 el lado izquierdo, estamos minimizando o maximizando, o los dos. Estamos minimizando y maximizando, dependiendo de la función. A veces hay funciones que solamente tienen un mínimo, puede tener 2 o más mínimos, y a su vez pueden tener un máximo, 2 máximos o ningún máximo. Es decir, estamos minimizando y maximizando dependiendo de la función. Bien, he hecho 0 la parte izquierda y pongo exactamente todo lo demás como está, más 2. Ahora bien, tengo una sola incógnita que es la que voy a querer despejar. Veo que está con signo negativo en el lado derecho, mejor lo paso al lado izquierdo para que me quede positivo. Va a ser igual a 2 porque el 2 es positivo en el lado derecho. Ahora la y cuadrada está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando al lado del 2. Ahora este 2 multiplica a la y al cuadrado, lo puedo pasar dividiendo del otro lado, me queda solo y cuadrada. 10.800 entre 2 es 5.400, es igual a y cuadrada. Ahora, para que yo deje solo a la y, le tengo que sacar la raíz al otro término. Entonces es raíz de 5.400 es igual a y. Ponemos aquí 5.400 y le sacamos la raíz, 73.48. 73.48 es igual a y. Bien, aquí están nuestros resultados. Y
tiene un valor de 73.48. Vamos a ver si minimiza o maximiza. Veamos antes otra cosa. Cuando nos queda y cuadrada igual a 5400, estamos hablando de una ecuación cuadrática que tiene dos resultados. En este caso van a ser y1 y y2. Entonces, cuando pasamos la raíz en el otro lado, estamos sacando los dos resultados, donde uno de ellos es positivo, que es 73.48, y el otro es negativo, menos 73.48. También podemos representarlo como raíz de 5400, y a este menos raíz de 5400. Entonces tenemos dos respuestas cuando son ecuaciones cuadráticas. Cuando son ecuaciones cúbicas tendríamos tres respuestas, y así dependiendo de qué tipo de ecuación es. Entonces tal vez un punto de ellos maximiza y el otro minimiza, pero ¿cuál es cuál? ¿Cuál será la respuesta correcta? La más lógica sería el 73.48 metros, ya que la segunda respuesta, y2, tiene un signo negativo, y como tiene un signo negativo, las longitudes no se pueden dar con signos negativos. Entonces vamos a poner por el momento que la respuesta es 73.48. 73.48. Esa es mi respuesta para la Y. 73.48. Al parecer va a ser la dimensión que minimice el perímetro. Me falta conocer el valor de la X. El valor de la X ya la he despejado en esta parte. Entonces ahora es lo que voy a buscar. 10.800 entre Y. Y recordemos que vale 73.48. Va a ser igual a X. Ahora hacemos la operación. Dividimos la cantidad 10.800 entre 73.48 y nos da que X es 146.98. 146.98 es el valor de X. Lo apuntamos. 146.98 es el valor de la base del rectángulo. Ahora podemos hacer algo. Podemos multiplicar la base por la altura para corroborar si nos da el área. Multiplicamos entonces 146.98 por 73.48 y pues vemos que estas cantidades son prácticamente iguales, si corresponde al área. Ahora lo importante es comparar el nuevo perímetro con el que propuse inicialmente. El nuevo perímetro está formado con las alturas Y de 73.48. Tengo dos lados en el perímetro que valen 73.48. Esos dos lados suman 146.96 más la base, la longitud de la base, que es 146.98, nos da un perímetro de 293.94. 293.94 es el nuevo perímetro. Y vemos que es un perímetro menor
que el que propuse con las dimensiones en verde. Entonces es un mínimo. Hemos minimizado al hacer toda la estructura matemática de la derivada. Hemos minimizado a la función perímetro y al menos por el momento vemos que nuestro resultado es razonable. Ahora, para estar completamente seguro, también este mismo problema lo puedo resolver graficando a la función que quiero minimizar. Desde un principio pude haber graficado la función longitud, que en este caso representa el perímetro de la figura. Entonces lo que se quiera minimizar o maximizar es lo que se grafica. Y bien, ya lo he hecho en la página de GeoGebra en línea, y vemos que en la parte izquierda de la gráfica hay un punto máximo, ya que si leemos de izquierda a derecha la gráfica, vemos que empieza a crecer hasta que llega a un punto máximo y luego empieza a decrecer y se va luego hasta el infinito, porque no toca a la asíntota, que es el eje Y, y luego del infinito viene la gráfica, infinito positivo, y viene decreciendo hasta llegar a un punto mínimo y luego empieza a crecer de nuevo. Y lo que nos interesa a nosotros es qué parte de la función nos hace un mínimo, y es este punto que tengo marcado como A. Vemos que también en la función perímetro hay un punto máximo. Este punto máximo sale a partir del eje horizontal, y el eje horizontal para nuestro problema está marcado como el eje Y. Recordemos que Y, nuestra variable Y, tenía dos resultados. El eje Y negativo nos va a dar entonces un máximo. Ahora lo veremos en la gráfica. En el eje Y, que es este horizontal negativo, nos está dando el máximo, y en el eje Y positivo nos va a dar el mínimo. Y bien, entonces en el positivo nos da el mínimo de la función perímetro. Entonces está bien nuestro resultado. Hemos encontrado con la Y 73.48 el mínimo de la función. Y veamos que también este punto en azul lo tenemos como 73.48 y el valor del perímetro es la segunda coordenada, 293.94, que le corresponde al mínimo. Es decir, que hemos minimizado a la función y nuestros resultados son correctos. Las dimensiones entonces que elegimos son las que están en negro, encerrados. Bien, ese es nuestro resultado final.